un poco de usted. Ok, ok, buenas noches. Mi nombre es Melanie Rodríguez, soy licenciada en fonoaudiología, ¿verdad? Egresada de la Universidad Autónoma de Honduras, ¿verdad? Soy parte de la primera promoción de esta bella carrera, ¿verdad? He tenido pues estudios, ¿verdad? Siempre en la parte de habla y la parte de audición a nivel exterior. Tengo experiencia en la parte auditiva. Hoy en día me dedico a trabajar en esta parte, directamente en la parte auditiva, desde la ciudad de San Pedro Sula, ¿verdad? Entonces, pues eso es un poquito de mí. Soy una persona realmente joven, ¿verdad? Y siempre me encanta pues seguir estudiando y aprendiendo cosas. Entonces, vamos a empezar un poquito. Solo si me ayudan a... Aquí está. Ok, entonces vamos a empezar. Perfecto. Eh, Hoy sí, muy bien. sí, pueden verme y pueden escucharme bien. Sí, así es, licenciada. Se Ok. escucha y se ve muy bien su presentación. Ok, entonces vamos a empezar toda la presentación, ¿verdad? Si alguna tiene alguna duda o alguna pregunta, por favor, déjenlo en los comentarios y yo al final de la conferencia voy a responder todas sus preguntas y sus dudas. ¿Ok? Entonces, igual, si algo no les quedó claro, también podemos retomarlo al final. Entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar sobre la hipoacusia, el diagnóstico y el abordaje de esa condición. ¿Ok? Vamos a dividirlo en tres secciones: la semiología de la hipoacusia, definición, clasificación y grados. También vamos a hablar un poco sobre la evaluación de la hipoacusia, tipos de examen audiológicos y el orden del abordaje. Y un poquito más eh, del abordaje, médicos, dispositivos médicos y quirúrgicos. ¿Ok? Nos vamos a ir deteniendo poco a poco en cada uno. Ok, vamos a empezar primero viendo pues toda la parte auditiva, ¿verdad? Entonces, o qué es la audición o cómo funciona la audición, ¿verdad? Aquí tenemos pues nuestras orejas, que es por donde entra el sonido o el área de recepción de el sonido, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Pues capta todos los sonidos aéreos. Tenemos luego de eso el canal auditivo, ¿verdad? Y la membrana timpánica. Normalmente, cualquier personal de la salud, perdón, podemos observar hasta la membrana timpánica, que ya ahí empieza un poco el oído medio, ¿ok? De la oreja al conducto, pues tenemos el oído externo. Ahora, detrás de la membrana timpánica tenemos tres huesecitos que son pues los más pequeños que tenemos en todo el cuerpo humano, y estos se mueven cada vez que el sonido pasa. También parte del oído medio. También tenemos la trompa de Eustaquio, que es la conexión entre la nariz, los oídos y la garganta con los oídos. ¿Ok? Luego pasamos un poco al oído interno, que es donde están los canales semicirculares encargados propiamente del equilibrio. ¿Ok? Y tenemos también a la cóclea, que es el encargado de recibir ese sonido como tal. Viaja el sonido desde la oreja hasta la cóclea. ¿Ok? Luego tenemos el nervio auditivo, que es el que lleva toda la información hasta el cerebro. ¿Ok? Y luego el nervio viaja por la vía auditiva, que es todo este proceso que pasa para llegar hasta el área exacta de comprensión auditiva. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la hipoacusia?
La hipoacusia es una pérdida de audición, ya sea en menor o mayor grado, ¿verdad? Esta puede ser ya sea temporal o permanente, ¿verdad? Esta condición realmente afecta en todas las edades, desde la parte congénita, ¿verdad? Hasta ya adultos mayores. Puede deberse a diferentes causas, realmente. También hay enfermedades que están relacionadas con la pérdida auditiva, ¿verdad? La OMS, pues, dice que más del 5% de la población mundial, alrededor de 430 millones de personas, pues, requieren una rehabilitación para corregir una pérdida auditiva, ¿verdad? Entre ellos, 34 millones son niños, ¿verdad? Se estima, según la OMS, y según el reporte de la OMS del año pasado, se estima que para 2050 esta cifra pues ya sea un poquito más del 25%, ¿verdad? Es decir, una de cada 10 personas sufran de pérdida auditiva, ¿ok? Casi el 80% de las personas con este problema viven en países de ingresos bajos y medianos, ¿verdad? Como aquí en Honduras hay bastante porcentaje de personas con pérdidas auditivas, ¿ok? Y eso sí, aumenta un poquito más con la edad, ¿verdad? Ya que más que todo por las enfermedades que pueden acelerar un poco más la pérdida auditiva. Ok, tenemos algunas causas de la pérdida auditiva. Por ejemplo, aquí tenemos algunas causas que pueden ocasionarle en un recién nacido, ¿verdad? Tenemos algunos factores prenatal, desde parte de la mamá o papá, como factores genéticos, si tienen algún familiar directo con pérdida auditiva, pues puede hereditarlo a su bebé. ¿Ok? También tenemos infecciones intrauterinas como la rubiola o la citomegalovirus. ¿Ok? Luego tenemos en la parte perinatal, pueden aumentar la pérdida auditiva, la asfixia perinatal, hipoxia, hiperbilirrubina, ventilación mecánica, uso de fármacos ototóxicos como por ejemplo gentamicina, amikacina, ¿verdad? O hemorragia intracraneal. ¿Ok? Luego tenemos en la parte postnatal, tenemos algunos factores como la prematurez, menos de 37 semanas, el bajo peso al nacer, menos de 1.500 gramos, algunas malformaciones craniofaciales como la atresia de, el conducto, ¿verdad? Microtias, alteraciones mandibulares, infecciones como rubiola, toxoplasmosis, citomegalovirus, herpes, sífilis, etcétera y algunos síndromes genéticos asociados a la hipoacusia, como por ejemplo el síndrome de Usher, síndrome de Pendred, síndrome de Vanderburg, síndrome de Teacher, Collins y diferentes. ¿Ok? Luego tenemos algunas causas de la pérdida auditiva en niños y en adultos, ¿verdad? Esos son factores que influyen mucho después de los 40 días de nacidos, como por ejemplo las otitis crónicas demasiado recurrentes, supurativas, ¿verdad? O otitis medias, la presencia de líquido en el oído, meningitis y exposición al ruido. Hoy en día hay a muchos niños que a temprana edad empiezan con la exposición a pantallas, iPads, teléfonos y por ende también a una exposición temprana a auriculares. El volumen alto es una exposición al ruido por horas bastante considerables, ¿verdad? Tenemos en la edad adulta o edad avanzada, tenemos también enfermedades crónicas, dislipidemias, diabetes, hipertensión, otoesclerosis, colesteatomas, que colesteatomas pues es un tumor, es un tipo de tumor benigno en el oído medio, ¿verdad? Tenemos la pérdida de audición relacionada con la edad, más conocida como presbiacusia. Y también tenemos la pérdida de audición repentina o súbita. Esta sucede en un abrir y un cerrar de ojos. También tenemos
otras causas como un tapón de cerumen, traumatismos en el oído o cabeza que hayan afectado, más que todo el área, el cráneo en la parte temporal, ¿verdad? La exposición a ruidos o sonidos muy fuertes por bastante tiempo, medicamentos ototóxicos, los mismos que les decía, algunos medicamentos también eh, oncológicos también son medicamentos ototóxicos y productos químicos en el área laboral, ¿verdad? Que son productos bastante fuertes que pueden causar una pérdida auditiva también. Entonces, hay algunos síntomas de una pérdida auditiva. Estos síntomas, hay algunos que vienen relacionados con otras condiciones, ¿verdad? Tenemos la otorrea, que es cuando ya hay una infección o supuración, otalgia, dolor de oído, tinnitus, ese sonido, zumbido constante que escuchan algunos pacientes. Este es como el más conocido, ¿verdad? El tinnitus, sin embargo, en algunas ocasiones, el tinnitus es ocasionado por otra enfermedad. Viene todo conectado, podríamos decirlo. No es, a veces no es propiamente de una pérdida auditiva, pero es la más común hoy en día. Tenemos la plenitud óptica, que es la sensación del oído tapado o como cuando estamos sumergidos bajo una piscina, ¿verdad? Tenemos el vértigo o mareo, prurito, algunas señales en niños, por ejemplo, no reaccionar a sonidos fuertes, retrasos en el habla, ¿verdad? El habla en la parte de articular. Más que todo, en algunos niños, quizás la pérdida auditiva no sea profunda, quizás sí escuchen ciertos sonidos, pero a la hora de articular o pronunciar ciertos sonidos no pueden, porque quizás hay una pérdida auditiva considerable, que no puedan escuchar esos sonidos en específico, ¿verdad? O hablar muy fuerte. Cuando una persona tiene una pérdida auditiva, tiende a hablar más fuerte para poder escuchar su propia voz. Y también tenemos las dificultades en entender el habla. Esto normalmente sucede más en adultos mayores, ¿verdad? Que ellos dicen, sí escucho, pero no entiendo, ¿verdad? Entonces aquí también es bien importante decirles que una cosa es escuchar y otra cosa es entender. ¿Ok? Escuchar, por ejemplo, nosotros decidimos, si por ejemplo estamos en algún parque, digamos. Nosotros decidimos escuchar. Estamos escuchando, digamos, si pasa una bicicleta, un carro, una moto, ¿verdad? Nosotros escuchamos todos los sonidos exteriores y ya si vamos hablando con otra persona, ponemos como esa atención para poder entender qué es lo que está hablando esa persona, ¿ok? Entonces, esas son cosas diferentes, escuchar y entender. Ok, aquí tenemos tipos de pérdidas auditivas. Existen tres tipos de pérdida auditiva, ¿verdad? Esta pérdida auditiva puede ser conductiva, que es cuando hay un problema en el oído externo y en el oído medio. Normalmente aquí, ¿verdad? Por ejemplo, pacientes con atresia de la oreja, ¿verdad? O atresia del conducto, ¿verdad? Cuando no tienen su orejita, normalmente es una hipoacusia conductiva porque pues no deja pasar el aire por el conducto. Tenemos luego la hipoacusia neurosensorial, que la afectación ya es más en el oído interno, es decir, ya a nivel de la cóclea o este caracolito que están viendo aquí. Y la hipoacusia mixta es cuando hay problema en dos, en la parte conductiva y en la parte pues ya más interna. Aquí tenemos algunos grados de pérdida auditiva. Este es un audiograma, ¿ok?
Aquí tenemos más o menos estos números que están a los lados, se llaman decibeles y es como el volumen que nosotros escuchamos. Y tenemos esta parte de arriba que son frecuencias. Esos son como los tipos de sonidos que escuchamos. Hay sonidos graves, sonidos medios y sonidos agudos. Normalmente los sonidos medios son los que incluyen los sonidos del habla. Si ven aquí, aquí hay como una banana, ¿verdad? Que es donde están divididos todos los sonidos del habla. Entonces, por ejemplo, aquí más o menos en 750 Hz tenemos, por ejemplo, fonemas como la M, la D, la N, la N, la G, la E, la B, ¿verdad? Tenemos algunas vocales por aquí un poquito más medias. Tenemos aquí, por ejemplo, la P, la G, la Sh, en sonidos más agudos también, la K, la T, ¿verdad? Pero normalmente estos andan entre 40 a 50 decibeles. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una pérdida auditiva leve, normalmente la persona no muestra una dificultad en la comprensión. ¿Por qué? Porque todavía puede escuchar un poco esos sonidos del habla. Normalmente una persona se da cuenta que realmente tiene una pérdida auditiva hasta cuando esta ya pasa a ser un poco más moderada. ¿Por qué? Porque no escucha en totalidad todos los sonidos. Entonces, tenemos aquí la clasificación, ¿verdad? Tenemos una audición normal hasta 25 decibeles, es decir, que de 25 para arriba tenemos audición normal, ¿verdad? Aquí nosotros cuando hacemos un examen que se llama audiometría, que más adelante lo vamos a ver, nosotros hacemos este examen de dos maneras, porque nosotros escuchamos de dos maneras. Una, vía aérea, que es cuando el sonido pasa justamente por el conducto. Y otra, vía ósea, que es cuando el sonido pasa por vibración. Hay algunos sonidos, por ejemplo, electrónicos que vienen de alguna fuente eléctrica, por ejemplo, música que viene de algún parlante. Esa normalmente son sonidos óseos por vibración, entonces entran por hueso más que todo, y los del habla normalmente entran por aire. Entonces tenemos una audición normal y los umbrales deben de estar arriba de 25 para tener una audición normal. Luego tenemos una pérdida leve que es de 26 a 40 decibeles. Tenemos una pérdida moderada de 41 a 70 decibeles. Una pérdida severa de 71 a 90 decibeles y ya después de 90 ya son las pérdidas más profundas. Entonces, por ejemplo, el sonido de un pajarito, pues incluye una audición normal. Ya, por ejemplo, el sonido de una llave, una conversación, ya está en como una pérdida moderada. Luego tenemos en las pérdidas profundas, por ejemplo, sonidos en una intensidad, como por ejemplo el de una moto, el de una batería, el de un camión, que son sonidos bastante elevados. ¿Ok? Luego, en la evaluación. ¿Qué hacemos en la evaluación? Hacemos dos partes, la historia clínica y el examen físico. La historia clínica para nosotros es bien importante y para cualquier personal de la salud, ¿verdad? Es bastante importante saber el tiempo de evolución, más que todo de la hipacusia. Hay algunos pacientes que dicen, no, es que hace un mes yo me enfermé de gripe o tos y desde ahí me siento sordo, ¿verdad? ¿Qué síntomas son los que tiene para ver si están relacionados directamente con la parte auditiva o no? Lateralidad, hay algunos pacientes que solo sienten molestia en un oído y en su otro oído estamos bien. Patologías relacionadas, como le digo, enfermedades directas como hipertensión, diabetes, rinitis, sinusitis, son patologías que están bien directamente conectadas con una pérdida auditiva y si ha tenido algún manejo previo, ya sea con algún médico o con algún profesional de la salud. Luego, en el examen físico, hacemos una palpación y exploración de toda la oreja
¿verdad? Y parte de atrás en el área de mastoide para observar que todo esté en orden. Y luego hacemos una otoscopía, que es cuando ya exploramos el canal auditivo y exploramos la membrana timpánica y los huesecitos. Entonces, esta es una foto de una otoscopía, lo que nosotros buscamos normalmente, ¿verdad? Este es un tímpano de oído derecho totalmente sano, igual de la parte izquierda. Normalmente nosotros nos fijamos en la parte, hacemos 4 cuadrantes, ¿verdad? Del tímpano para observar que todo esté en orden. La parte posterior, ¿verdad? Es donde ya abarca un poquito más los huesecitos. Tenemos la parte posterior inferior, ¿verdad? Que ya involucra un músculo, ¿verdad? Anterior inferior y anterior superior. Entonces nosotros en la otoscopía o en la exploración física, nosotros buscamos que el oído esté totalmente sano, que se vea físicamente bien, con coloración bien, ¿verdad? Porque normalmente hay muchas personas que el tímpano se le ve un poco oscuro, ¿verdad? Casi marrón, que es cuando hay algunas patologías y algunos síntomas bastante recurrentes, por decirlo así. ¿Ok? Vamos a ver algunas cosas que nosotros nos podemos encontrar en las evaluaciones, ¿verdad? Cuando vemos algún paciente con alguna sospecha de pérdida auditiva. Tenemos aquí la microtia y la agnesia del canal auditivo externo, ¿verdad? Vemos que no tiene, pues, su oreja prácticamente, pero pues sí tienen la parte de mastoides. Tenemos una otitis externa, que es cuando ya hay inflamación como tal en la parte de afuera. Pacientes que incluso hasta dormir de ese lado, pues les causa mucha molestia. Algunos cuerpos extraños, insectos, cucarachas, muchos animalitos, moscas, zancudos dentro del canal auditivo. Tenemos exostosis, ¿verdad? Que normalmente esto es una inflamación del conducto auditivo y es más recurrente en algunos pacientes que nadan mucho por el uso de tapones, ¿verdad? Auditivos. Luego aquí tenemos alguna membrana timpánica dimérita. Y esto, dimérita quiere decir que es cuando hay una infección de oído medio, es decir, detrás de la membrana timpánica, bastante recurrente, ¿verdad? O de bastante evolución. Tenemos los famosos tubos ventilatorios o tubos de ventilación, que estos se colocan en la membrana timpánica, ¿verdad? Para liberar la presión del oído medio. Esto sucede mucho cuando, más que todo en niños, es bastante común que hay una etapa, ¿verdad? Que eh, hay mucha infección, mucha gripe, mucha tos y eso se llena a nivel del oído medio. Entonces, hay muchos niños que presentan una pérdida auditiva transitoria, podemos decirle, porque hay líquido en el oído. Entonces, ese líquido impide que el sonido pase con la claridad eh, correcta, ¿ok? Hasta la cóclea, que es el que recibe el sonido. Luego tenemos la micosis, que es un tipo de hongo, ¿verdad? Dentro de el conducto. Eso normalmente pasa en pacientes que se pasan metiendo cosas dentro del oído, ¿verdad? Ya sea el dedo, la llave, el lápiz, es bastante común porque recordemos que todo lo que está externo pues tiene bacterias. El conducto auditivo es cerrado e húmedo. Entonces tiene que, es más fácil crear un hongo, ¿verdad? Por la parte física. Luego tenemos la otitis media adhesiva, ¿verdad? Que este ya es cuando ya empieza a perforar e incluso a adelgazar la membrana timpánica, que son otitis medias que no son tratadas correctamente. Luego tenemos la otitis media aguda, que este es cuando ya hay una inflamación total en la membrana timpánica y parte del conducto externo. Aquí los pacientes refieren mucho dolor en la parte interna o incluso hasta de cabeza.
¿ok? Luego tenemos la otitis media con efusión, ¿verdad? Es cuando ya hay un poco, se libera un poco de líquido de la membrana timpánica. Luego aquí tenemos la perforación total de la membrana timpánica, que eso puede suceder por infecciones recurrentes, una infección maltratada puede pues dar una perforación de la membrana timpánica. En algunas veces es total y en otras veces pues es un poquito más parcial. Y el glumos yugulotimpánico es cuando hay una inflamación de los vasitos del tímpano. Entonces, esas son como algunas cosas que nosotros podemos observar, ¿verdad? En alguna otoscopía, ¿ok? En una evaluación física, que son síntomas que pueden causar una pérdida auditiva si no se tratan a tiempo. Luego, aquí tenemos una acumetría, ¿verdad? La acumetría es una prueba, ¿verdad? Con diapasones. Normalmente son estos. Esos son los diapasones, ¿verdad? Esos normalmente son de diferentes tonos. Los más comunes que se utilizan son tres tonos, sonidos graves, sonidos agudos y sonidos un poquito medios. Y con este examen es un examen fácil que lo puede hacer cualquier personal de la salud, ¿verdad? Este es un examen para ver un poco el panorama. Con esto podemos nosotros ver qué tipo de pérdida auditiva puede ser. Puede ser neurosensorial o puede ser conductiva. Normalmente se toma que se haga mínimo en dos frecuencias y mínimo dos tipos de pruebas, ¿verdad? Estas pruebas es bastante importante decir que no son diagnósticas, son más que todo em, para ver exactamente si hay una pérdida auditiva o si realmente pues no la hay. Un panorama un poquito mejor, ¿verdad? Tenemos la primera prueba, que esta es una prueba de Weber, ¿verdad? Esta prueba lo que hacemos es que lo hacemos vibrar, ya sea en hueso, ¿verdad? De nosotros mismos. Y eso lo que hace es vibrar el diapasón. Este se puede poner en el vértex o se puede colocar en la frente. Entonces, ¿cuáles son los resultados? Por ejemplo, oye igual si nosotros colocamos aquí el diapasón y la persona oye igual el sonido en los dos oídos, entonces tenemos o una audición normal o una hipoacusia bilateral, es decir, en los dos oídos. ¿Ok? Si por ejemplo, el paciente oye mejor, digamos, llega un paciente y tiene dificultad en el oído izquierdo, pero él escucha mejor el sonido del diapasón en el oído derecho, ¿verdad? Este puede ser una hipoacusia neurosensorial, ¿verdad? Y si lo escucha en el oído afectado, puede ser una hipoacusia conductiva. Entonces, normalmente en los diagnósticos a veces nosotros colocamos, por ejemplo, Weber, neurosensorial o Weber conductivo. ¿Ok? Luego también hacemos otro tipo de prueba, que este es RINE, ¿verdad? También hacemos lo mismo. Aquí en este, pues vibramos igual, pero aquí sí tenemos que hacerlo de dos formas. Uno aérea, es decir, colocarlo em, no tan cerca de el oído, sino que pues en una distancia algo considerado y luego colocarlo en hueso. Esto lo podemos colocar en la parte de mastoide, ¿verdad? Y luego le preguntamos al paciente, ¿por dónde escuchó mejor el sonido? Si lo escuchó por afuera o por mastoide. Esto más o menos a nosotros nos da un panorama. Si oye mejor por aire, ¿verdad? Es decir, por fuera, puede ser una hipoacusia neurosensorial y es un riné positivo. Y si escucha mejor cuando nosotros colocamos la base del diapasón detrás de la oreja, puede ser una hipoacusia conductiva, porque oye mejor por la vía ósea. Entonces, ahí nos da un riné negativo. Entonces, este examen o acumetría puede hacerlo cualquier personal de la salud que tenga acceso a diapasones. Normalmente los diapasones que se utilizan,
¿verdad? Que son las más famosas. Hay numeración, ¿verdad? Tenemos el 123 Hz, tenemos el 512 Hz y el 256 Hz. Y todos son diferentes. Son de diferentes tamaños y por ende de diferentes tonos, ¿verdad? Porque solo con uno realmente no vemos algo tan objetivo, aunque no es una prueba diagnóstica, pero sí nos da un mayor panorama. Ok, ahora vamos a los tipos de exámenes audiológicos. Hay diferentes tipos de exámenes realmente, ¿verdad? A veces uno solo conoce pues el examen más famoso que es la audiometría, pero hay diferentes tipos de exámenes para valorar diferentes partes de la audición. Tenemos el primero, que estas son las otoemisiones acústicas, ¿verdad? Que son sonidos de baja intensidad generados por la cóclea. Este sonido lo que hace es como un tipo micrófono dentro de la cóclea. Recordemos que adentro de la cóclea tenemos lo que son las células ciliadas. Entonces, el movimiento de esas células ciliadas son respuestas de esas otoemisiones acústicas. Hay diferentes tipos de autoemisiones acústicas. Estas pueden ser espontáneas, transitorias y producto de distorsión. Estas autoemisiones acústicas son mayor conocidas en el tamizaje auditivo neonatal. Con este examen nosotros podemos ver si realmente hay función en la parte interna, ¿verdad? Como decíamos al principio, hay algunos factores que sí influyen en la pérdida auditiva congénita. Entonces, hay algunos pediatras que remiten a hacer un tamizaje auditivo neonatal, que es este, ¿verdad? Donde utilizamos autoemisiones espontáneas y transitorias, ¿verdad? Para ver si hay función dentro de la cóclea. También utilizamos autoemisiones acústicas en otros casos, en adultos, por ejemplo, podemos usar productos de distorsión, que son pruebas por frecuencias. Y esto normalmente podemos utilizarlo en pacientes, por ejemplo, con traumas acústicos, pacientes que están expuestos mucho tiempo a ruido, o también podemos hacer este tipo de examen en pacientes que toman muchos medicamentos ototóxicos, ¿verdad? Pacientes, como les digo, oncológicos, pacientes que toman mucha amicacina, acitromicina, que son medicamentos que son ototóxicos, que directamente el daño es a nivel de las células ciliadas. Entonces, hay una disminución de esas células ciliadas y nosotros podemos verla en el producto de distorsión. Luego tenemos la parte de la timpanometría, que esto sí es una prueba diagnóstica, ¿verdad? Aquí lo que hacemos es que colocamos una ojiva en el conducto, ¿verdad? Externo y este evalúa la parte media de el oído. Aquí nosotros podemos ver con este examen, podemos ver la movilidad de los huesecitos, ¿verdad? De la cadena osicular. Podemos ver también si la membrana timpánica está perforada, estuvo perforada, está delgada, si hay inicios de algunas enfermedades como otoesclerosis o incluso si hay líquido en el oído medio o alguna masa o tumor. En el oído medio que nosotros no podamos observar en una otoscopía. Este examen da diferentes curvas donde podemos eh, ya sea afirmar o descartar cualquiera de estos síntomas que les digo. Luego tenemos el reflejo acústico. Este reflejo acústico son respuestas musculares del oído medio. Lo que nosotros hacemos es que mandamos sonidos bastante fuertes para ver si hay esa contracción de la membrana timpánica o protección para sonidos fuertes y ver si ese sonido llega con calidad a la cóclea propiamente. Aquí con este examen nosotros podemos
diagnosticar o ver si hay alguna dificultad en el oído medio, en el nervio auditivo o incluso en en el tronco cerebral, que es la vía auditiva, es decir, ese camino que va del nervio hasta el cerebro. Luego tenemos aquí la audiometría, que como les digo, este es el examen pues más famoso que quizás ustedes conozcan, ¿verdad? Con este nosotros podemos ver el tipo de pérdida auditiva y en qué grado está. Y este es un examen objetivo para explorar pues la audición mínima de las personas. Evaluamos aproximadamente ocho frecuencias que son sonidos puros, realmente son em, eh, sonidos audibles, por decirlo así, y estos se dividen en agudos, medios y graves. ¿Ok? Normalmente cuando hay diferentes tipos de pérdidas auditivas, hay sonidos que los escuchan, por ejemplo, pueda que escuchen mejor algunos sonidos agudos o algunos sonidos graves. Normalmente viene mínimo las personas que pueden escuchar todo igual. Siempre hay algo en sonido que escuchamos mejor que otro. Luego está la parte de la logoaudiometría o audiometría vocal, ¿verdad? En este examen sí es subjetivo. ¿Por qué? Porque nosotros aquí pedimos un poquito de ayuda del paciente. Nosotros aquí, el objetivo como tal de este examen es conocer el grado de comprensión de la palabra, de la propia palabra. ¿Verdad? Aquí nosotros vemos, buscamos cuatro umbrales. Por ejemplo, buscamos el umbral de escucha, ¿verdad? ¿A qué volumen está empezando a escuchar? Empezamos a buscar también el umbral de entender. ¿Cuánto está entendiendo y hasta qué volumen está entendiendo? Buscamos el umbral confort, es decir, el volumen que el paciente que se está haciendo este examen sienta cómoda, pues la conversación o la recepción de la palabra. Y tenemos el último umbral, que es un umbral de disconfort, que es cuando ya llegamos a un volumen que ya es demasiado desagradable e intolerable para esa persona. Eso es bastante importante para luego el tratamiento de la pérdida auditiva. Luego tenemos potenciales evocados auditivos de tronco cerebral, ¿verdad? Más conocido como los PETAC, ¿verdad? Que esta es una prueba objetiva que esa utiliza, ¿verdad? Como para ver cómo viaja el sonido desde el nervio hasta el tronco cerebral. Entonces aquí, por ejemplo, vemos una vista desde el nervio cerebral y parte de la cóclea. Entonces vemos ese viaje, ¿verdad? Este viaje pasa por el nervio coclear, luego está la parte olivar superior, el hemisco lateral, colículo inferior, el geniculado medio y pues llega hasta las irrigaciones auditivas en la parte pues temporal. Nosotros aquí buscamos diferentes ondas auditivas o respuestas como tal, pero normalmente en este examen lo que nosotros buscamos es respuesta en el colículo inferior, ¿verdad? Por la parte del mesencéfalo, que es ya la conexión de la parte auditiva media a la parte cerebral, si hay esa conexión en conjunto, normalmente vemos que haya respuesta ahí y ¿cómo la vemos? Normalmente vemos esta respuesta con esta curvita para abajo, que es una onda 5, normalmente hay diferentes tipos de onda y estas salen en el segundo que se aplica. Este examen normalmente es recomendado más en algunos niños que la audiometría no se puede realizar, ya que la audiometría, se me olvidó decir, es una audiometría, la audiometría es un examen que se requiere de la colaboración y comprensión del paciente. ¿Por qué? Porque nosotros aquí en la audiometría, nosotros enviamos
diferentes sonidos y el paciente tiene que contestar, ya sea tocando un botón o levantando la mano para saber si escucha o no escucha ese sonido. ¿Ok? Con este potencial evocado es cuando, por ejemplo, en algunos niños no tienen esa comprensión de decir si lo escucho o no lo escucho. Cuando hay que hacer un diagnóstico diferencial, por ejemplo, cuando hay sospecha de autismo, cuando hay sospecha de un habla, de un retraso del habla bastante severo, este es el examen que se pide porque la audiometría y los exámenes anteriores no son suficientes para saber si hay audición o no. Este examen es un poquito más completo, sin embargo, sí requiere de una sedación previa, ¿verdad? Para poner, nosotros colocamos diferentes electrodos que nos dan esa respuesta que nosotros buscamos. Y luego están los potenciales evocados auditivos de estado estable. Este lo que mide como tal es la respuesta de cuatro frecuencias específicas. Normalmente pide respuestas en frecuencias de 500, 1000, 2000 y 4000 Hz. Eh, la mayoría de niños siempre se pide este examen para ver, porque con este nosotros podemos ver el umbral como tal de la audición en niños e incluso adultos, ¿verdad? Que no colaboran o que su comprensión es muy baja. Aquí nosotros podemos ver el umbral, es decir, lo más bajito que el paciente pueda escuchar. Para nosotros esto es bien importante y es importante que ustedes también sepan que con este examen nosotros podemos programar algún dispositivo médico, ¿verdad? Ya sea un audífono o otro dispositivo. Con estos exámenes, con los potenciales evocados de tallo cerebral y potenciales de estado estable, nosotros podemos pues ver un poquito más esa a profundidad ese umbral auditivo que nos permite pues ya adaptar luego una habilitación auditiva o una ayuda auditiva. ¿Ok? Entonces, esos dos exámenes, como les digo, son más recomendados para pacientes que no comprenden, pacientes que necesitan un diagnóstico diferencial o una pérdida muy profunda que ha ido pues empeorando con el tiempo. Entonces, ¿cuál es el orden de una buena evaluación audiológica pediátrica? En primer lugar, el tamizaje auditivo neonatal. Realmente en otros países es ley hacer un tamizaje auditivo neonatal en todos los niños que nacen, ¿verdad? Para saber si pues, hay alguna afectación a nivel de oído interno y que las mamás se den cuenta más rápido de si hay algún problema en la parte auditiva con su bebé o no lo hay. Luego, una evaluación con el otorrinolaringólogo. El otorrinolaringólogo, él evalúa la parte médica, ¿verdad? Física y orgánica del oído. ¿Ok? Entonces, es bastante importante que no haya alguna afectación física en el oído que pueda afectar. Luego, también en el caso de que, por ejemplo, no haya pasado un tamizaje auditivo neonatal, lo que se pide pues ya son los potenciales de tallo cerebral y los potenciales de estado estable. Y ya luego, posterior a esto, pues ya podemos adaptar audífonos o algún otro dispositivo. Luego, con la parte del adulto, ¿verdad? En primer lugar, una evaluación también con el otorrino por si hay alguna otitis media, otitis externa, ¿verdad? Que pueda ser tratada a tiempo, ¿verdad? Y de la mejor manera. Luego, una evaluación audiológica integral, donde lleva un examen de timpanometría, reflejos acústicos, que con esos dos nosotros vemos como tal la parte física de el oído y todos los componentes que involucran la parte auditiva. Y la audiometría y la logoaudiometría para saber la funcionalidad de la audición.
Y ya en tercero, después de estos exámenes, podemos ver si una adaptación de audífonos es la mejor opción. Ok, ahora vamos con el tratamiento médico, ¿verdad? El tratamiento médico por otorrinolaringólogos pueden ser farmacológicos o quirúrgicos. Puede indicar antibióticos, antiinflamatorios, mucolíticos, decongestionantes, ¿verdad? Quirúrgicos pueden ser tubos de ventilación, ¿verdad? Una adenotomía, timpanoplastía, masteitotomía o canaloplastía. Pueden ser diferentes tipos de tratamientos quirúrgicos que estos sí pueden ayudar a mejorar esa parte auditiva como tal. Aquí les traigo un video más o menos de cómo se ve una cirugía de una timpanoplastía, ¿verdad? Hecho obviamente por un otorrino, y la evolución de esta cirugía como tal. Vamos a ver. Entonces, tenemos aquí un tímpano perforado. Si nosotros hacemos un examen, por ejemplo, de audiometría, timpanometría, reflejos estapediales, con un tímpano perforado, al estar perforado, el sonido no pasa con la calidad que debería de pasar. Por ende, hay una pérdida auditiva. A veces puede ser leve, moderada o severa si esto lleva muchísimos años y más incluyendo si hay alguna otitis, ¿verdad? Eso puede restar audición. Entonces, aquí tenemos un tímpano perforado y que este tratamiento debe de ser, sí, primero de manera quirúrgica y luego de eso se analiza. ¿Verdad? Esa parte sí hay que hacer una habilitación con algún otro dispositivo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el tímpano perforado antes de la cirugía. Aquí ya tenemos 21 días de la cirugía. Lo que hacen pues los otorrinos es colocar un injerto en la perforación, ¿verdad? Para que haga pues la misma función de la membrana timpánica. Luego aquí tenemos 34 días después de la cirugía y 2 meses después de la cirugía. Aquí tenemos pues ya el resultado final de una timpanoplastía, ¿verdad? Que esto pues ayuda muchísimo en aquellos pacientes que tienen perforación timpánica, ¿verdad? Y por ende tienen una hipoacusia. Normalmente son pérdidas auditivas conductivas. em, y que les mejora mucho la audición con este proceso o este tratamiento quirúrgico. Luego tenemos el siguiente tratamiento que es sistemas de conducción ósea. Este tratamiento se da más en las pérdidas auditivas conductivas y mixtas. Aquí nosotros dividimos el sistema de conducción óseas, por ejemplo, no implantables, es decir, que es de la parte externa y esta lo que hace es convertir la energía eléctrica a vibración, es decir, que transmite el sonido por vibración. Tenemos una diadema ósea, ¿verdad? Que es colocada en cualquier parte, ¿verdad? Del cráneo. Y tenemos un ADI, que es un dispositivo que se pega detrás de la oreja y que vibra y convierte esos sonidos en vibración. Luego ya tenemos los sistemas de conducción óseas implantables y que estos dispositivos normalmente son tratados por un médico otorrino o otoneurólogo, neurólogo, ¿verdad? Para la cirugía, ¿verdad? Estos dispositivos pues, requieren de una operación. Por ejemplo, tenemos este baja, que este tornillo va justamente en el cráneo, ¿verdad? Y lo que hace es lo mismo, ¿verdad? Nada más la diferencia del sistema de conducción implantable y no implantable es que
Los no implantables en su mayoría son cuando los umbrales óseos no están tan dañados, ¿verdad? Y este sistema de conducción ósea es cuando pues, ya están un poquito más dañados o cuando, por ejemplo, no es una opción una timpanoplastía, ¿verdad? Si hay una perforación timpánica, porque quizás tiene infecciones recurrentes y porque hay muchos pacientes que les sucede que tienen perforación timpánica, hay mucha otitis media, quizás los operan y vuelve otra vez la perforación por la misma infección. Entonces ya no son candidatos, por ejemplo, a una segunda timpanoplastía, sino que ya un dispositivo para mejorar su audición, ¿verdad? Y este sí debe de ser, pues, externo, por decirlo así. Entonces tenemos diferentes tipos, por ejemplo, este baja, como les digo, es un tornillo que se coloca en la parte del hueso, ¿verdad? Tenemos el siguiente que este es ósea, que también es un dispositivo, nada más que este va interno, ¿verdad? Y vibra directamente el cráneo, va entre la piel y el cráneo. Y este es el procesador, ¿verdad? Este es como un imán y solo se pega. Y tenemos el Sentient también, que es parecido al ósea. Estos son diferentes tipos de conducción ósea. Lo que difiere mucho es la marca. Hay diferentes marcas en las casas audiológicas, ¿verdad? Y sin embargo, hay algunas que cumplen las mismas funciones y hay otras que, pues, se distinguen un poquito como estos dos, que estos dos son Bondbridge y Vibram Soundbridge. Esos dispositivos, por ejemplo, tenemos este tamborcito que está justamente donde debería de ir la membrana timpánica. A diferencia de los anteriores, van directamente solo en el cráneo. Este normalmente se atornilla en la membrana timpánica. Y este Vibram Soundbridge, lo que hace es que con este electrodo conecta parte de los huesecitos o de la cadena osicular para vibrar esos sonidos. Entonces, hay diferentes sistemas de conducción ósea. A veces uno solo conoce, por ejemplo, los sistemas de conducción aéreas, más conocidas como los audífonos, prótesis auditivas, ¿verdad? Pero el tratamiento depende el tipo de pérdida auditiva. Si es una persona, por ejemplo, con atresia o con infecciones muy recurrentes que quizás no son candidatos a tratamientos quirúrgicos previos como cirugías con el otorrino, ¿verdad? Normalmente esta es una mejor opción, ¿verdad? En Honduras ya hay clínicas que distribuyen este tipo de sistema de conducción, ¿verdad? Pero sí requiere de una evaluación integral, ¿verdad? Tanto con el otorrino como con el fonoaudiólogo para ver toda la parte audiológica, ya que estos dispositivos cada uno tiene como su nivel máximo. Entonces hay que ver pues los umbrales, si es candidato o no al dispositivo. Tenemos luego los audífonos de conducción aérea y este normalmente es una amplificación, ¿verdad? Es una de energía acústica como tal, y esto normalmente son para pérdidas. Este es el tratamiento adecuado para pérdidas auditivas neurosensoriales. Por ejemplo, la presbiacusia, una pérdida auditiva ocasionada por la edad, por ejemplo, la exposición al ruido, ¿verdad? Esta es la mejor opción de tratamientos. Tenemos audífonos retroauriculares, más conocidos como BT13, que van en la parte detrás de la oreja y se conecta un auricular dentro del conducto. Este está más que todo diseñado para hipoacusias de leves a profundas. ¿Ok? Tenemos luego los RIC, que es cuando el receptor, que es el que se encarga de llevar toda la información o sobreamplificar el sonido, ¿verdad? Está dentro del canal, ¿verdad? Y este es más recomendado para hipoacusias de leves a severas. Tenemos los audífonos in the ear,
que quieren decir dentro del oído. Estas normalmente hay recargables, hay de baterías. Normalmente son recomendadas para hipoacusias de leves a severas. Luego tenemos los audífonos en el canal, ¿verdad? Este ya solo es adentro. Normalmente a veces vienen acompañadas de una pestañita para poder retirarlo con facilidad y colocarlo dentro del canal. Pero estas son solo recomendadas para hipoacusias leves a moderados. Luego tenemos las hipoacusias, los audífonos completamente en el canal, que estos son muchísimo más discretos, porque eso sí, realmente no se ven mucho. Y estas son recomendadas más a hipoacusias de leves a moderadas. Entonces, para nosotros es bien importante, en el caso, por ejemplo, si es un niño, ¿verdad? Y tiene una pérdida auditiva neurosensorial o congénita, ¿verdad? Hacer los potenciales auditivos y recomendar el audífono más adecuado, porque como ustedes ven, no todos funcionan para todos los tipos de pérdida, sino que llegan hasta su máximo. Estas prótesis auditivas son programables, ¿verdad? Hay de diferentes marcas hoy en día, ¿verdad? Widex, True Hearing, Starkey, Signia, Phonic, Resound, Oticon, ¿verdad? Son diferentes marcas. Todas son variables por precios, porque pues hoy en día pues las prótesis auditivas médicas son el costo bastante elevado. Entonces, estas prótesis auditivas lo que hace son que son programables para cada paciente. La audiometría o los potenciales que se hace a la persona son colocados dentro del sistema para que amplifique el sonido o el volumen que realmente cada paciente necesita. Entonces, esto es diferente, por ejemplo, a las prótesis comerciales que uno puede encontrar en algunas brigadas em, estadounidenses, em, incluso en redes sociales, ¿verdad? Esas son prótesis amplificadores como tal, ¿verdad? Que no son propiamente médicas y lo que hacen más bien es dañar aún más la audición. ¿Por qué? Porque le está dando una amplificación que quizás el paciente no necesita. Entonces, quizás normalmente son para sorderas muy, muy, muy profundas y que son bien parejas. Entonces, muchas de las personas no se acostumbran o le tienen mucho miedo a las prótesis auditivas por eso, porque quizás probaron con un amplificador y lo que hacen es que dicen, no, es que escucho, pero no entiendo. Obviamente porque no está programada o adecuada a la necesidad de cada uno. Esto yo siempre a todos mis pacientes les digo que esto es como los lentes. Nosotros vamos a el oftalmólogo a hacernos un examen de la vista para ver si realmente necesitamos lentes y estos se gradúan de acuerdo a la necesidad. Lo mismo sucede con nuestros audífonos y el periodo de adaptación no es tan rápido en algunos pacientes, ¿verdad? Por la misma sensibilidad. Hay pacientes que son más sensibles que otros y el proceso de adaptación puede tardar un poco más. Luego tenemos el implante coclear, ¿verdad? Este es un dispositivo, ¿verdad? Que va dentro de la cóclea. Este es un electrodo que se coloca justamente en todas las vueltas de la cóclea. Son indicados para pacientes con pérdida auditiva muy, muy profundas o severas y es cuando ya un audífono no le da la amplificación que realmente el paciente necesita. Entonces, normalmente aquí nosotros indicamos un implante coclear, ¿verdad? Y este lo que hace es amplificar en la cóclea los sonidos específicos, es decir, todos los sonidos puros que nosotros evaluamos a nivel de una audiometría. ¿Verdad? Y como les digo, aquí también piden diferentes requisitos para un implante coclear, por ejemplo, una, que la pérdida auditiva sea neurosensorial, que sea muy profunda, que ya su amplificación con audífonos no mejore, ¿verdad? O no sienta mucha diferencia, ya se pasa a un implante coclear.
Luego tenemos un implante auditivo de tronco cerebral, que este es cuando ya va a nivel de la vía auditiva prácticamente. Es un electrodo también que se coloca dentro de ese camino que va entre el nervio hasta la vía auditiva. Hay muchos pacientes que tienen dificultad a nivel de esa conducción del sonido, ¿verdad? Y pues requieren de un implante auditivo de tronco cerebral, ¿verdad? Es diferente al implante coclear, pero hace algo similar que el implante coclear con electrodos, ¿verdad? Y se coloca también un imán dentro en la parte del hueso temporal para que este vibre. Luego tenemos la rehabilitación después de el acceso a cualquier dispositivo, ya sea dispositivo de conducción ósea, dispositivo de conducción aérea o algún implante, ¿verdad? Es importante recibir una terapia auditivo verbal. Este es diferente a una terapia de lenguaje convencional, ¿verdad? La terapia auditivo verbal es prácticamente enseñarle al usuario o al paciente a escuchar los sonidos, a tener una discriminación, a tener eh, em, una conciencia del sonido, ¿verdad? Entonces, a localizar un poquito mejor el sonido, si por ejemplo viene de acá, viene de acá, ¿verdad? Entonces, es una terapia no convencional como una terapia de lenguaje y que hay muy pocas personas aquí en Honduras que son calificadas para dar una terapia auditivo verbal. Luego tenemos la lengua de señas, ¿verdad? También que eso puede ayudar más que todo a sorderas muy profundas, ¿verdad? Eso puede ayudar en la comunicación que sea un poquito más fluida, ¿verdad? Eh, y que también a veces va acompañada de la terapia auditivo verbal. Y tenemos aquí, pues, por último, la evaluación y el tratamiento integral. Como hemos visto a lo largo de esta conferencia, realmente no, el proceso no es solo de uno, sino normalmente es de varios profesionales, familiares, ¿verdad? En primer lugar está todo personal de la salud que detecte un problema auditivo en cualquier usuario o incluso familiar, ¿verdad? Luego está el otorrino, que como les digo, hace la evaluación un poquito más médica y orgánica. Luego la parte del audiólogo o el fonoaudiólogo, que hace la parte de la funcionalidad de la audición. El médico radiólogo, que también ayuda un poco con las em, exámenes de imagen, tomografías, ¿verdad? O resonancias. Eso es para ver un poquito más a profundidad y orgánicamente, y que va bien relacionado con el otorrino, para ver si no hay alguna afectación física visible. El anestesiólogo, que también nos acompaña en exámenes como los potenciales, ¿verdad? Auditivos. Los familiares, que son temas fundamentales, son personas fundamentales en la evaluación, en el tratamiento y en el apoyo a una persona con pérdida auditiva. Y por último, en niños, la escuela. La escuela es un pilar fundamental, ¿verdad? Para ayudar a integrar a una persona con, ya sea con audífonos o que tenga alguna pérdida auditiva. Hay algunos maestros que saben detectar un poquito más fácil alguna pérdida auditiva, por ejemplo, si no escucha muy bien a los sonidos, cuando presenta muchos problemas de aprendizaje, ¿verdad? Hay algunos maestros que pues lo detectan mucho más fácil y pues refiere más rápido a algún profesional. Y por último, les dejo aquí el lema de este año de la OMS, ¿verdad? En el Día Mundial de la Audición, ¿verdad? Que es de las comunidades a las aulas, ¿verdad? Que normalmente se centra en la audición de los niños, más que todo, porque como les digo, normalmente si un niño no escucha o no escucha con el volumen que realmente necesita escuchar, eso desencadena otros problemas como problemas de habla, problemas de comprender y por ende problemas de aprendizaje.
Entonces, normalmente, pues este es el lema de la OMS este año, ¿verdad? Es evaluar a todos los niños para detectar una pérdida auditiva, pues lo más pronto posible. Aquí tenemos algunas referencias y pues eso sería todo. No sé si hay algunas preguntas. Gracias, licenciada, por su participación. Estimados alumnos, por favor, les animamos a hacer sus preguntas, ya sea anotándolas en el chat de esta conferencia o abrir directamente sus micrófonos y tener la oportunidad de escuchar las respuestas de nuestra conferencista. Una pregunta aquí en el número personal. Dice, ¿cuáles considera, licenciada, que son los criterios clínicos mínimos que deben alertar al personal de salud para sospechar hipoacusia y proceder con una referencia oportuna al segundo nivel? Ok, los criterios mínimos, por ejemplo, incluso si están en una consulta médica y le están preguntando, por ejemplo, los síntomas del paciente y el paciente está... Solo un momentito, discúlpeme que la interrumpa. A todos los participantes en el chat les he dejado un link, por favor, para que lo llenen con su nombre completo, nombre y apellidos, porque con ese listado se les va a generar el certificado de participación. Entonces, por favor, todos llénenlos, revisen y llénenlo adecuadamente. No abrevíen sus nombres, por favor, y fíjense que estén escritos correctamente. Disculpe, licenciada. No, no se preocupe. Ok, normalmente los criterios mínimos que diría yo, ¿verdad? Es, por ejemplo, si tienen acceso a los diapasones, les comentaba un poco, ¿verdad? Y si hay pruebas que realmente no las pasa, o en una consulta periódica que, por ejemplo, el paciente repita mucho como que me dijo, no le entendí, o que realmente pierde el hilo de quizás las preguntas que uno hace, ahí puede sospechar de una pérdida auditiva y más si hay pacientes con enfermedades ya relacionadas, como les digo, normalmente la edad. Enfermedades como hipertensión, enfermedades como diabetes, ¿verdad? Son enfermedades que influyen mucho en una pérdida auditiva a las personas, ¿verdad? Y en niños, como les digo, si hay un retraso del lenguaje, un retraso del habla, no responde a su nombre cuando se le llama o no reacciona a sonidos fuertes. Si, por ejemplo, ustedes aplauden y el niño pues no, realmente no tuvo pues una alerta de buscar como o asustarse, por decirlo así, pues eso puede ser uno de los criterios básicos para una evaluación primordial. Y también en recién nacidos, también es bien importante si hay factores de riesgo, ¿verdad? Genéticos, como les digo, es bien importante si, por ejemplo, en el caso de que hayan familiares directos con pérdida auditiva, hay algunas mamás sordas que tienen a sus bebés y en algunos casos, ¿verdad? También el bebé viene con una pérdida auditiva, pero para ellos es un poco más difícil saber. Entonces, aquí es donde el personal de la salud debe estar un poquito más atento, ¿verdad? Y como les digo, recomendar pues los exámenes más adecuados. En el caso de un recién nacido, un tamizaje auditivo neonatal o en el caso de cualquier niño joven o adulto, una audiometría, timpanometría, reflejos acústicos o logoaudiometría. Muchas gracias. Espero la pregunta esté contestada, jóvenes. Lisette le pregunta, ¿cómo se podría identificar una pérdida súbita? Ok, las pérdidas súbitas es cuando, por ejemplo, el paciente dice, me levanté con un dolor de cabeza y
siento que no escucho de este oído. A veces las pérdidas súbitas también pueden ser relacionadas a algunos eventos, por ejemplo, algún golpe, aunque sea algo mínimo, ¿verdad? Alguna caída que se haya lastimado la parte de la cabeza o el oído, también puede ser señal de una pérdida súbita. Esto es bien importante en las pérdidas súbitas que refieran en primer lugar al otorrino, porque hay un porcentaje de pérdidas auditivas súbitas que el tratamiento médico, farmacológico, ayuda mucho a que esa pérdida auditiva no se establezca, ¿verdad? Porque normalmente las pérdidas auditivas tienden a ser muy profundas, por eso es que son muy notables para los usuarios, para los pacientes, porque dicen, no, no escucho nada, 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 ya sea con uno o con dos oídos, ¿verdad? Entonces, hay algunos medicamentos, ¿verdad? O algunos tratamientos médicos con el otorrino que pueden ayudar a mejorar, pues, esa parte auditiva y que su pérdida auditiva no se establezca. Normalmente se pide que sea antes de los 30 días de la aparición de ese síntoma, ¿verdad? Y como les digo, a veces viene también acompañado de el zumbido o tinnitus, ¿verdad? Que es ese sonidito constante que una persona puede escuchar, que puede ser agudo o grave. A veces hay algunos pacientes que dicen, es que escucho como un pitido, siempre, pi, ¿verdad? Es un tipo de zumbido, ¿verdad? Y que a veces nos puede indicar a nosotros que hay una pérdida auditiva considerable cuando existe ese síntoma. Muchas gracias. Una pregunta más. Desde su experiencia, ¿qué limitaciones diagnósticas son más frecuentes en el primer nivel de atención y cómo pueden mitigarse mediante protocolos o capacitación específica al personal de salud? Sí. Aquí, yo como les digo, para mí lo esencial es que todos hicieran esa acumetría, ¿verdad? Esas pruebas que les explico un poquito, prueba de Weber, prueba de Riné, ¿verdad? Con los diapasones, porque eso ya les da un panorama si realmente hay una pérdida auditiva o no lo hay. Sin embargo, hay personal de la salud que no le da tanta importancia a quizás problemas auditivos. Quizás dicen, ah, ahí pues te vas a mejorar o eso se va a quitar, ¿verdad? Pero realmente una pérdida auditiva neurosensorial, ¿verdad? Que es cuando ya es más interno, son irreversibles. Es decir, que ya luego cuando se establecen no hay tratamientos médicos, o sea, farmacológicos que puedan ayudar a revertir esa pérdida auditiva. Yo siempre les recomiendo a todo el personal de la salud, ¿verdad? Que pongan a prueba con, pues, usuarios, con sus pacientes o incluso con sus familiares, ¿verdad? Siempre la detección temprana. Entre más temprano nosotros podemos ver algún síntoma que pueda ser que pueda dificultar la audición, ¿verdad? Es mucho mejor. Como les digo, si hay algún paciente que les dice, "Ay, es que me duele el oído, siento ese tinnitus, es que a veces siento que me hablan y no entiendo, o por ejemplo, solo entiendo cuando no hay bulla, cuando hay total silencio, o por ejemplo, muchas personas dicen, es que voy a la iglesia, pero realmente no entiendo lo que dicen con micrófonos o voy a algún restaurante y realmente pierdo el hilo de la conversación porque no comprendo, ¿verdad? Son pequeños detalles que podemos decir, "Mm, es mejor chequearse la audición, ¿verdad? Para evitar y detectar lo más temprano posible una pérdida auditiva. Aquí están mencionando en el chat, eh, uno de los participantes dice, frecuentemente siento ese zumbido en los oídos. ¿Qué le Sí. recomienda? Em, a veces ese zumbido, como les digo, puede ser, sí, un indicador de una pérdida auditiva, pero a veces también puede ser indicador de algo más. A veces puede ser estrés, incluso puede generarlo mucho el estrés, incluso hasta el vértigo también. También, como les digo, si hay hipertensión, si hay diabetes.
los diferentes tipos de presión. Por ejemplo, si hay presión alta, eso puede pues generar un tipo de zumbido. Lo importante es que no sea permanente. ¿Verdad? Eso es como lo importante, que sea pues algo frecuente y a veces puede ser generado por eso, por estrés o incluso también puede generarlo triglicéridos, colesterol alto, ácido úrico. Esos son indicadores cuando están altos que pueden generar un zumbido en los oídos o un tinnitus. Ya si el tinnitus es muy recurrente, ¿verdad? Lo que sí indicaría es que se haga pues una evaluación auditiva, ¿verdad? Si usted ve que ya le está dificultando en entender, porque a veces los pacientes indican eso, los pacientes que presentan tinnitus dicen, es que escucho más el ruido que las voces, entonces me confundo, no sé qué escuchar mejor, si el sonido o la persona con la que estoy hablando, ¿verdad? Entonces lo importante es que esto no sea permanente, sino que frecuente y bajarle, como les digo, quizás hay algún nivel de estrés alto, ¿verdad? O chequearse pues todas esas cosas antes. Gracias, licenciada. Por favor, no se retire, no se retire por si hay alguna otra pregunta. Jóvenes participantes, les recuerdo, por favor, llenen el formulario de asistencia, porque con ese eh, listado se les va a poder generar su certificado de participación. Y también por último, ¿Sí? les pido también que puedan pues, llenar esta pequeña encuesta de mi parte de Perfecto. satisfacción de esta conferencia, ¿verdad? Y si alguno de ustedes está interesado en algún otro tema dentro de la audiología que yo les pueda impartir, también sería de pues, mucha ayuda. Se le agradece, licenciada. Y yo sé que pueden haber muchas más dudas. Por favor, estimados alumnis, llenen esos dos, esos dos listados, por favor, porque esto sirve en gran medida para esa actualización continua en que nos vemos sujetos a realizar constantemente los profesionales de la salud. Y muy pocas veces encontramos esa apertura, licenciada. Por eso, precisamente, gracias permitirnos este espacio y sobre todo brindarnos la oportunidad de poder escuchar una nueva conferencia. Ninoska le dice excelente ponencia. Muchas Sosa gracias. también le da las gracias por su participación. Gracias, gracias por estar aquí, la verdad, y por interesarse en este tema que realmente en Honduras es un tema que no se habla mucho, Pero realmente. una cosa, los fonoaudiólogos son pocos realmente, Sí, ¿verdad? sí, sí, En nuestro medio. somos pocos y hay algunos que se enfocan un poco más en la parte de rehabilitación, o sea, habla y lenguaje, y somos bien poquitos los que somos enfocados en la parte de audiología propiamente. Entonces, sí somos bien pocos realmente y nuestra misión como tal, a las personas que estamos en el área de audiología, es Ajá. pues dar un poquito más de conocimiento a todas las personas en la importancia de la salud auditiva, ¿verdad? A cualquier persona profesional, porque a veces yo siempre digo que a veces puede sucederle a cualquier conocido o familiar y es importante pues saber conocer toda esta parte, que no es solo dejarlo que pase o, o que realmente no se dé pues el tratamiento pues adecuado. Así es. Estimados alumnis, por favor, siempre les invito a que revisen nuestras redes sociales para que estén al tanto de las nuevas propuestas académicas que les brinda el programa EduSalud FCM. Una. Gracias a todos. Gracias, licenciada Melanie. Espero esta sea la primera de múltiples conferencias académicas que nos permita y sobre todo esperamos esa participación activa de nuestros alumnis para que podamos próximamente tenerla con nosotros en nuestras plataformas educativas. Gracias, licenciada. Feliz noche a todos. Gracias nuevamente. Buenas noches.